Muy buenas noches amigos y bienvenidos a una edición más de Enfoque. Mientras que en nuestro mundo, mientras que en Europa y Estados Unidos y en los países ricos del Golfo Pérsico, la campaña de vacunación va a una velocidad de crucero, con sus más y con sus menos, con sus dimes y diretes. Según la Organización Mundial de la Salud, en África apenas se han administrado 25 dosis según los datos de la Organización Mundial de la Salud. A partir de este dato, es más que obligada una reflexión, un debate sobre qué está pasando con las vacunas, no ya a nivel interno, a nivel España, no ya a nivel europeo o a nivel mundo rico, sino a nivel mundo global, porque todos, ya lo dijo el Papa hace unos meses, estamos interconectados y nadie se salva solo, tampoco de esto del COVID. Así que sobre esto vamos a abrir hoy nuestra mesa de conversación aplicando las nuevas tecnologías y saludando a buena gente, a buenos amigos que tienen a bien a participar en este tiempo de televisión. Nuestro primer invitado es Javier Fariñas, redactor jefe de Mundo Negro. Javier, buenas noches. Muy buenas noches, Ana. Bueno, cuando escuchas este dato, 25 dosis de vacunas inyectadas en África, la pregunta es reiterativa en diferentes contextos, pero en este más que nunca. ¿Qué está pasando otra vez con África? Bueno, yo creo que ese dato de las 25 dosis entiendo que por suerte será ya un dato relativo, ¿no? Porque bueno, pues la realidad del conteo de enfermos, de fallecidos y también de vacunas está siendo muy complicado y más en el continente africano. Pero bueno, más allá de lo escandalosa de esa cifra que daba hace poco la Organización Mundial de la Salud, lo cierto es que África está pues en unos puntos suspensivos, podemos decirlo así, en cuanto a la vacunación. Apenas un par de países, Seychelles, que comenzó, Sudáfrica, que ha recibido hace poco vacunas, Marruecos y Egipto, pues apenas esos países y alguna pincelada más muy esporádica en algunos otros países del continente, pues África no ha probado todavía el sabor, si me permitís la expresión, de la vacuna, mientras que nuestro debate es cuántas se ponen contar, cuántas se ponen más de más o de menos, si tenemos este problema con AstraZeneca, la Unión Europea, en el continente africano esos porcentajes de vacuna que aquí, aun con esa velocidad de crucero de la que hablaba Sana, con sus más y con sus menos, nos parece insuficiente, pues en el continente africano podemos estar hablando de que se prevé la inmunidad de todo el continente dentro de 2 o de 3 años. Uh-huh. También es verdad que, yendo a la base de este problema, en lo que es el COVID, informativamente hablando, tampoco África ha tenido excesivo protagonismo y no porque no haya tenido casos de COVID. Pues en este caso ocurre, Ana, lo de siempre, pero me parece que un poco más acentuado. Si en otras ocasiones el continente africano es objeto de un silencio muy llamativo sobre lo que allí ocurre, recordamos que son más de 1.300 millones de personas, por tanto, algo sucederá, algo tendrán que contar, algo nos influirán a nosotros aparte de las migraciones. Bueno, pues en este caso el silencio es quizá más llamativo porque estamos ante un problema global. Antes hablabas de esa, o recordabas esas palabras del Papa, de que si no nos salvamos juntos no nos vamos a salvar. Pues me parece que en el tema de la pandemia nos olvidamos precisamente de ese concepto. O sea, hablamos mucho de coronavirus, de COVID, de enfermedad y de muerte, pero quizá olvidamos lo que significa la palabra pandemia. Es una epidemia global y, por tanto, afecta a todo el planeta, no solo a Europa, no solo a Occidente, no solo a Estados Unidos o no solo a China, como ocurrió en el inicio. Estamos hablando de un continente, el africano, que hasta la fecha, sí es verdad, que tiene pocos contagios en relación al total, un 3-4% del total de los contagiados pertenecen o viven en países africanos, también un porcentaje muy pequeño de fallecidos, pero estamos hablando de un continente en el que la segunda oleada empieza a ser más importante que la primera. Nosotros ya estamos por la tercera o superando la tercera, no sé en qué punto estamos. El continente africano está en una segunda oleada que está siendo más importante, más voraz que la primera.
aún así con cifras todavía muy alejadas de lo que nos ocurre a nosotros, pero estamos hablando de un continente en el que hay muchas personas que están contagiadas, muchas personas que están falleciendo, y por tanto olvidarnos de ellos es olvidarnos de una parte de este mundo global que tiene que salvarse junta. Por tanto, me parece que es una irresponsabilidad grande el querer silenciarlos, como si al silenciar lo que pasa en el continente ocultáramos la propia realidad o hiciéramos que esta desapareciera. Ujú. Hombre, realmente el impacto del COVID en África estadísticamente ha sido menor, pero también es verdad que, bueno, África tiene otras pandemias que viene sufriendo desde hace muchos años y entonces a lo mejor, digamos que su resiliencia, esa palabra tan de moda últimamente, es mucho mayor. Ellos están amenazados por muchas más epidemias que el mundo occidental, que nuestro mundo occidental, ¿no? Hace poco, Ana, hablábamos con un español que es el responsable de la delegación o la misión de Médicos Sin Fronteras en Malí, y él nos comentaba que para los malienses, como para los ciudadanos de otros muchos países del continente, por no decir todos, el coronavirus es una más, pero quizá y también no la más importante. Que hay países, por ejemplo, en el este de República Democrática de Congo, hasta hace poco han tenido dos epidemias de ébola, que el ébola tiene una tasa de mortalidad que puede llegar al 60 al 70%, muy alejada y mucho más grave, evidentemente, de lo que ocurre con el coronavirus. Estamos hablando de malarias endémicas que provocan la muerte de millones de personas todos los años. Estamos hablando de problemas respiratorios, problemas digestivos, que también de manera directa o indirecta causan millones de vidas todos los años. Estamos hablando de muertes de personas desplazadas por miles. Estamos hablando, en definitiva, de otras realidades que componen el día a día de infinidad de pueblos africanos. No conviene generalizar, pero es cierto que de alguna manera podemos trazar ese perfil, junto a la gran epidemia silenciosa que azota el continente desde hace infinidad de tiempo, que es el hambre. O sea, estamos hablando de otras realidades que condicionan el día a día de millones de personas que para nosotros son ajenas. O sea, para nosotros pensar en ébola, pensar en malarias, pensar en tuberculosis o pensar en hambre nos parece una utopía, pero para los africanos son reales. Para muchos africanos y millones de africanos son reales. Por tanto, debido a la evolución del coronavirus, una pandemia que está azotando relativamente poco en el continente, y debido a la gravedad de otras epidemias históricas, pues me parece que para ellos el contexto del coronavirus es completamente diferente al que tenemos nosotros aquí. Pero sí que es verdad, y tal y como destacaba un articulista, Ignacio Encabo, recogiendo unas palabras del científico español Salvador Macip, que el desigual reparto de la vacuna se puede volver en contra de Occidente, aunque fuera por simple egoísmo económico o egoísmo social de mantener nuestro estatus, sí que se tendrían que abrir corredores de vacuna para estos países pobres, porque si no, alcanzar la vacuna se va a convertir en otro de los sueños más que ofrece Occidente y que no están en países pobres. Bueno, vamos a pensar en que ese factor, y es muy triste pensar, podría Sí, despertar la conciencia de Occidente o de los países ricos. Hace unas semanas, cuando empezaba la vacunación, se hizo un estudio en los 40, me parece que eran 42 países que empezaron la vacunación. De los 42 países, 36 eran países ricos y los 6 restantes eran países de niveles medio altos. ujú, Entonces, la vacunación empezó, evidentemente, como siempre, empieza por los países más poderosos, por las economías más pujantes y por aquellos que tienen, por un lado, más recursos económicos y, por otro lado, más influencia a nivel internacional. No es lo mismo negociar con AstraZeneca a nivel de la Unión Europea que si negocia Zambia o negocia Burundi a nivel independiente. Entonces, evidentemente, no es lo mismo. Incluso la Unión Africana ha podido negociar la llegada en los próximos 3 años, repito, 3 años, de 400 millones de vacunas con AstraZeneca. ¿Pero qué significan 400 millones de vacunas para un continente que tiene 1.300 millones de habitantes y que además cada individuo necesita 2 dosis de la vacuna? Entonces, eso garantizaría con AstraZeneca
que se vacunarían 200 millones de africanos en los próximos 3 años. Entonces hay que pensar que quedan en el limbo, quedarían en el limbo, si la única farmacéutica que suministrara al continente africano, quedarían en el limbo de momento 1.100 millones de personas. Entonces, me parece que es de una torpeza y de una ceguera apostar todo nuestro dinero, apostar todas nuestras cartas, apostar a una única jugada, que es inmunizar, digamos, a Occidente, a los países ricos, a la Unión Europea, vamos a decirlo así, a nuestro entorno. Si nosotros vacunamos a nuestro entorno, pensemos en una familia. O sea, vamos a hacerlo. Si tenemos 5 individuos, una familia, si se vacuna uno, ¿qué ocurre? Pues que al final la vacuna va a perder su eficacia cuando pase un determinado número de tiempo, un determinado número de meses, un tiempo determinado, y los otros 4 miembros van a estar o infectados o en disposición de infectarse. Por tanto, ese 5.º miembro que se vacunó en su momento puede volver a ser reinfectado. Pues esto pasa en el mundo global. Si Europa se vacuna, ¿qué ocurre? O deja o cierra las fronteras, que eso se nos da muy bien, cerrar las fronteras, sobre todo los países pobres, o cerramos las fronteras y no viene nadie y no salimos nosotros, o al final el riesgo de reinfección o el riesgo de acabar con la epidemia bajará muchísimo ese porcentaje de inmunidad que prometen a priori las vacunas. El presidente de la Sociedad Española de Inmunología, Marcos López, lo decía muy claramente. Hablaba de convertir muchas zonas del sur en nuevos guetos, que ya hay bastantes. Sí, claro, o sea, al final lo que se va a hacer es volver a clasificar o reclasificar el mundo en ricos, altos y guapos frente a los bajos, pobres y feos. O sea, al final me parece que si, o sea, pongámonos, vamos a hacer un ejercicio de ciencia ficción. Bueno, de ciencia ficción o a lo mejor no tan de ciencia ficción. Pongamos que el ritmo de vacunaciones se estabiliza y sigue avanzando a una velocidad razonable o adecuada en la Unión Europea, que los países avanzan. Eso, con el tiempo, evidentemente, va a provocar que la pandemia en Europa decaiga. Eso está claro. Quiero decir que al final, cuantas más personas estemos inmunizadas, pues al final pues llegará un momento en el que el virus no circule por nuestras sociedades. ¿Qué va a ocurrir con la gente que proceda de países donde esa inmunidad no sea tal? O sea, pensemos en senegaleses, pensemos en zimbabuenses o pensemos en bolivianos. Entonces, estos países que están teniendo un acceso muchísimo más complicado por cuestiones logísticas y también por cuestiones económicas, ¿qué vamos a obligarles a qué? A que se tengan que hacer PCR 72 horas, a que guarden cuarentenas, a que no entren en nuestros países. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a levantar una frontera más, aunque en este caso sea administrativa, sanitaria o simbólica o como queramos, para aquellas personas, aquellos ciudadanos que quieran venir de otros países con sus sueños, sus trabajos, sus estudios por realizar? Pues no lo sé, pero es muy fácil que establezcamos guetos. Y entonces, cuando eso ocurra, cuando nosotros estemos inmunizados y nuestro sur global, África, muchos países de Asia, muchos países de América Latina, estén sin inmunizar, ¿qué va a ocurrir? Pues esto que señalaba Sana, pues que vamos a crear guetos. Entonces sí que nos acordaremos de los africanos y diremos que son los portadores de enfermedades, que vienen a invadirnos, que asaltan nuestras fronteras. Entonces volveremos a establecer o volveremos al discurso que me parece que de alguna manera tanto nos gusta, que es el dividir el mundo entre buenos y malos. Y no víctimas y verdugos, porque al final nosotros ahora somos las víctimas, pero luego, aunque silenciosamente, porque ya lo hemos hecho en otras ocasiones, seremos verdugos, de alguna manera, de aquellos que quieren vivir y a los que no les dejamos. Javier, como redactor jefe de Mundo Negro, tienes acceso a pues una amplísima red de corresponsales repartidos por toda África. Esos corresponsales son los misioneros. ¿Qué te cuentan? ¿Qué es lo que llega a Mundo Negro de cómo se están viviendo estos meses de COVID en el África? Bueno, pues llega un mensaje más o menos común y no es un tópico. Y volvemos a un tema que hemos apuntado antes, que es la gran epidemia del continente africano, que es el hambre. Nosotros en nuestro problema
es si podemos o no tomar una caña, si podemos tomar la 4 o tomar la 6, si podemos salir de nuestro municipio a comprar un pantalón o no. Y bueno, pues todos los problemas que en torno al ocio se están generando en tantos y tantos lugares. Bueno, pues la disyuntiva en muchos lugares del continente es o bien me quedo en mi vivienda, que en muchas ocasiones es una infravivienda, o bien no me lavo las manos, porque nosotros una de nuestras obsesiones es lavarnos las manos. Contemos con que millones de africanos no tienen acceso al agua corriente, no abren el grifo y sale agua. Tienen que ir a X distancia, en ocasiones kilómetros, para tener agua que, bueno, pues que no es el agua corriente que sale de nuestros grifos. O también la cuestión es, ¿me confino en mi domicilio? Si me confino en mi domicilio, toda la gente que vive de la economía informal no tiene ERTES. Toda la gente que vive de la economía informal no tiene un desempleo, no tiene ayudas directas o indirectas de gobiernos municipales, provinciales, autonómicos o nacionales. La gente o vende los productos en el mercado o no come. Entonces la disyuntiva es o coronavirus o hambre. Pues la gente apuesta a intentar paliar el hambre, que ese saben que les mata. El coronavirus, pues puede que sí o puede que no. Entonces, es cierto que las medidas de precaución, o sea, nuestras mascarillas, nuestra distancia social, nuestra higiene de manos, nuestra higiene en la vestimenta, todas esas precauciones que intentamos, nuestros geles hidroalcohólicos, en muchas ocasiones no son más que una utopía para mucha gente. O sea, para nosotros son lo normal, porque vivimos en un entorno en el que es lo normal que o lo tengamos, o si hay dificultades económicas, nos lo puedan proporcionar. Y hago un paréntesis, que es que no podemos obviar a la gente, a los millones de españoles, por ejemplo, que están pasando por muchísimas dificultades, pero son dificultades sobrevenidas de un país en el que, por suerte, estamos en la élite mundial, económica también. Pero partimos en el continente africano de países que están a la cola. Entonces, para ellos partir de geles hidroalcohólicos, de agua corriente o de una vivienda donde poder aislar a un enfermo, cuando viven en una vivienda que tiene una sola habitación, que hace de todo, que hace de dormitorio, que hace de salón, que hace de recibidor y que hace de cocina, pues entonces me parece que estamos hablando de otra cosa. Por tanto, la disyuntiva que nos trasladan los misioneros de Congo, de Malí, de Ghana, de Benín o de Zimbabue es o coronavirus o hambre. Entonces la opción es, por lo menos vamos a intentar vivir, vamos a intentar comer y luego, pues dentro de lo que podamos, si podemos evitar el coronavirus, mejor. Bueno, todas esas variables, esos elementos que se han incorporado a nuestra vida diaria desde marzo del año pasado, pues ese lavado frecuente de manos, el hidrogel, las mascarillas, el aislamiento cuando se da en algún caso en un domicilio familiar, y a todo esto añadimos ya con la inserción del elemento de vacunas en nuestra vida, la distribución de las vacunas, que requiere también de unas condiciones tecnológicas y técnicas por aquello de la cadena de frío o de las bajas temperaturas en algunos casos, que claro, son cuestiones completamente inasumibles para muchas realidades africanas. Claro, es que nos empeñamos en que lo que aquí a nosotros nos pasa lo podemos mover en el tablero del mundo en las mismas circunstancias y con los mismos valores, y eso es imposible. Claro, y pensemos cuando, claro, ya como tenemos tantas vacunas, ya uno no sabe a cuál se corresponde, pero me parece que era la de Pfizer, que tenía que mantenerse a 80 grados bajo cero durante buena parte del proceso de manipulación, traslado y demás. Me parece que era la de Pfizer. Claro, pensemos que aquí el debate en España era cómo mantener, cómo distribuir y cómo hacer viable que los viales llegaran en condiciones a los centros sanitarios para que durante el poco tiempo que pueden estar fuera de esos 80 grados bajo cero, pues puedan administrarse con seguridad a los pacientes. Bueno, pues evidentemente nosotros tenemos centros logísticos, en Europa los hay, abundantes, y si no se instalan o si no se improvisan, pero tenemos los medios para dotarnos de la infraestructura necesaria para que esos viales no se estropeen. En cambio, pensar en mantener viales a 80 bajo cero en países donde la infraestructura sanitaria está debilitada o casi famélica, pues es muy, muy complicado. Entonces,
pues habrá que pensar en que tienen que ser otras farmacéuticas y no Pfizer, tendremos que pensar en que habrá que dotar a la infraestructura sanitaria de medios para el mantenimiento y la distribución, y sobre todo habrá que pensar si los países africanos, antes de pensar en esas premisas, es si van a tener los fondos, los recursos y las posibilidades de acceder a las vacunas en un mercado que es un mercado abierto, en el que ya hemos descubierto que hay países que están inflando el precio de las vacunas o que están pujando por las vacunas, y compra vacunas el mejor postar, el que tiene más dinero a fin de cuentas. Entonces, en esa puja por ver quién es el más rico de la fila, los países africanos no pueden entrar. Entonces, o nos dotamos de instrumentos, que ya los tenemos. Hay un organismo que es el COVAX, un organismo que en principio facilitaría la distribución equitativa de las vacunas, o nos dotamos de instrumentos, o dotamos esos instrumentos de poderes para facilitar vacunas equitativas en igualdad de condiciones a todo el mundo, o al final pues estamos poniendo un parche a un problema que es global. Estamos poniendo una tirita a un cáncer que tiene metástasis. Entonces, pues me parece que si nos obsesionamos con vacunarnos nosotros, vamos a hacernos un flaco favor, a fin de cuentas. Bueno, pues Javier Fariñas, aquí queda la reflexión desde Mundo Negro, redactor jefe de Mundo Negro, sobre este camino que se está cogiendo en torno al proceso de vacunación y que, como siempre, va a dos velocidades. Incluso yo diría, en una parte del mundo ha empezado y en la otra está en punto muerto y no se sabe ni cuándo va a empezar. Muchísimas gracias, Javier. Buenas noches. Buenas noches, gracias a vosotros. Bueno, pues este vídeo de la Fundación Juan Ciudad sirve de presentación a nuestro siguiente invitado aquí en Enfoque. En este martes hablamos con Gonzalo Sales, director de la Fundación Juan Ciudad. Gonzalo, buenas noches. Hola, buenas noches. Voy a pedir que te acerques un poquito más el micro porque entra muy flojito. Buenas noches, Gonzalo. Buenas noches, ¿qué tal? Mejor ahora. Bueno, hemos visto en este vídeo muy impactante con muchas cifras cómo la Orden de San Juan de Dios se puso desde el minuto 1 a trabajar. Bueno, ya estaba trabajando en otros ámbitos, pero digamos que la irrupción del COVID, bueno, pues trastocó todos los planes. ¿Cómo ha afectado el COVID a todos los hermanos, a todos los colaboradores de esta orden repartidos por todo el mundo? Bueno, pues por todo el mundo nos ha afectado fuerte, como no podía ser de otra manera, en una pandemia que ha afectado a todo el mundo de una manera muy impactante. 1.500 colaboradores de la Orden han resultado positivos, han fallecido 2, desafortunadamente, y hermanos de la Orden en todo el mundo 65 se contagiaron, de los cuales han fallecido 5 hermanos, 4 en España y 1 en Francia, ¿no?, de edad muy avanzada. Pero sí, a nivel de contagios ha sido bastante fuerte el impacto que ha tenido. Fíjese que los fallecidos, tristemente, han sido aquí en Francia y en España, no en los lugares donde están desarrollando su labor misionera, porque me contaba antes de comenzar esta entrevista que habían tenido una especie de
fatídico entrenamiento, ¿no? Como fue el ébola. Sí, el ébola supuso para nosotros un fatídico, nunca mejor dicho ese adjetivo, entrenamiento para prepararnos, ¿no? En el año pasado, el año 2019, mejor dicho, estuvimos preparando un protocolo de actuación de emergencia para África porque se estaban dando unos rebrotes de ébola en Congo y en el norte de Uganda. Entonces decidimos hacer una actualización de protocolos y establecer unos nuevos protocolos de emergencia, pues para que la posible epidemia de ébola nos pillase preparados, ¿no? Afortunadamente este trabajo nos sirvió para, una vez cambiado lo que era el nombre de la enfermedad, implementar estos protocolos en África para el COVID-19 y la verdad es que nos vino muy bien, ¿no? Porque hemos podido actuar de una manera muy rápida y muy eficiente, protegiendo tanto a nuestros equipos, a nuestro personal, como a los pacientes que acuden a nuestros centros sanitarios en África y también en América Latina. ¿Han tenido que cerrar algún centro, como sí ocurrió cuando el ébola? No, esto ha sido una de las, digamos, de las innovaciones, ¿no? Por decirlo de alguna manera, que produjo el tener un protocolo de actuación de crisis. En la epidemia del ébola sí que tuvimos que cerrar, fue una epidemia muy contagiosa, digamos que una letalidad mucho más elevada que la del COVID, y no estábamos preparados. Era algo absolutamente nuevo y no estábamos preparados para responder a aquello. En esta ocasión no hemos cerrado ninguno de nuestros centros sanitarios ni en África ni en América Latina. De hecho, en una primera actuación ya en el mes de marzo, confinados aquí en España, empezamos a trabajar muy estrechamente con los centros africanos, especialmente para conseguir materiales de protección, que era una de las necesidades más básicas. Nosotros no teníamos la posibilidad de enviarles a través de nuestra logística materiales de protección porque en España salió una norma, una orden ministerial que prohibía, se embargaba todo envío de materiales de protección fuera de nuestras fronteras, ¿no? De hecho, se produjo una circunstancia, una cierta paradoja, ¿no? Que desde nuestro almacén logístico tuvimos que llevar mascarillas, EPIs, etcétera, a nuestros centros aquí en España, cuando era material que teníamos preparado para enviar a otros centros en América Latina y en África. Ujú. Bueno, pero por lo menos ese material, bueno, tuvo su justo aprovechamiento, ¿no? Digamos que la dirección fue invertida, pero fue aprovechada. Hablábamos antes con Javier Fariñas, director de Mundo Negro, de cómo el COVID, el impacto informativo del COVID en África y en América Latina ha sido muy, muy bajito en nuestros medios de comunicación, en nuestro mundo occidental. Eh, no tanto porque quizás el COVID, bueno, en el caso de África quizás, pero en América Latina, en países como Perú, Colombia, Ecuador, ha pegado y ha pegado muy fuerte, sino porque quizás en África, digamos que hay una resiliencia mayor a este tipo de epidemias. Digamos que el COVID es una más, ¿no? Bueno, no está demostrado que el COVID haya impactado de una manera menor en África. Digamos que yo creo que no tenemos elementos suficientes de juicio para aseverar que ha sido más leve, ¿no?, el impacto allí. Lo que creo es que se dan tres circunstancias que hacen que el COVID en África refleje unas estadísticas menores que en el resto del mundo, ¿no? En primer lugar, son unos sistemas sanitarios frágiles o fallidos, en donde no hay posibilidad de realizar test, en donde no hay posibilidad de hacer una trazabilidad, ¿no?, de los contagios que se producen. Por lo tanto, este es para mí un primer factor. Un segundo factor es la comorbilidad que se produce entre el COVID y otras enfermedades prevalentes que causan una altísima mortalidad en África, como es la malaria, el VIH, la tuberculosis, ¿no? Entonces, realmente no sabemos de qué está muriendo quién, ¿no? Pensemos que esto era un problema que teníamos al principio en España cuando no se hacían test
de diagnóstico de COVID, en donde no sabíamos bien de qué moría la gente, ¿no? Si de una enfermedad previa o realmente por la afectación del COVID. Y en un tercer lugar, sí que hay una cierta explicación a que los sistemas inmunes de poblaciones que están afectadas por diferentes epidemias de una manera constante y durante el tiempo hacen que sean más resistentes. Y yo añadiría una cuarta, ¿no? Y todo esto está por demostrar y está en estudio. Una cuarta es la población mayor de 65 años. Pensemos que en Europa andamos entre el 20 y 23% de población mayor de 65 años, mientras que en África es un 3%. Esto significa que si esta enfermedad, el COVID, incide de una manera más específica y más grave en población mayor de 65 años, en África tiene un terreno abonado mucho menor en este segmento de edad. ¿En qué medida las poblaciones africanas o de América Latina, las poblaciones más pobres que afrontan diferentes retos para su supervivencia, están más acostumbradas, aunque no es el término más adecuado, a asumir este tipo de enfermedades que la población occidental, que nuestro mundo, nuestra Europa, nuestro Estados Unidos, nuestra Canadá? ¿Nos falta resiliencia, esa palabra tan de moda? Bueno, yo creo que es evidente y está más que demostrado que sí, ¿no? Que ahora esta epidemia nos ha enrasado. Yo contaba a mis hijos que lo que te tomen la temperatura en África, el tema de lavado de manos, medidas preventivas básicas que hoy estamos teniendo, durante muchos años que me dedico a la cooperación, eran medidas que ya hace muchísimos años que se tomaban, ¿no? En países africanos especialmente, ¿no? Respecto a la resiliencia, pues, yo creo que es evidente, ¿no? Nosotros hoy estamos llevando mal, creo que las sociedades occidentales, la incertidumbre, ¿no? El no saber qué pasará mañana, ¿no? Y digamos que yo soy muy positivo. Tenemos una vacuna, o varias vacunas que funcionan, y además la única incertidumbre es en el tiempo, ¿no? Si nos la van a poner antes o después. Pensemos una persona con VIH en África, esos millones de personas que tienen VIH en África, que tienen dificultades de acceso al tratamiento y que la incertidumbre es de mañana, y no solamente por mi enfermedad, sino de cómo voy a alimentar, ¿no? a mi familia. Entonces creo que deberíamos ser más conscientes, ¿no? Ante esta negatividad que impera en nuestras sociedades, sobre todo en la sociedad española, que estamos muy lejos de estar a los niveles de sufrimiento que tienen otras poblaciones como en América Latina y África. Vamos a hablar de las vacunas, porque cuando estábamos preparando esta entrevista, hablaba de los muchos retos que tiene que asumir estas poblaciones a la hora de hacer una campaña general de vacunación. El primer reto es que lleguen las vacunas. El segundo reto, para que lleguen las vacunas, tiene que haber dinero o tiene que haber una fuerza internacional que garantice la llegada de esas vacunas. Pero hay retos importantísimos a nivel de logística, a nivel de intendencia. Es que no es tan fácil, ¿no? Sí, o sea, estamos atendiendo a lo que el Vaticano en la última nota de la Comisión contra el COVID hablaba de la marginalidad farmacéutica, ¿no? O denuncias como están haciendo Médicos Sin Fronteras, o como hoy en un interesantísimo artículo de un medio de comunicación, El Confidencial, Chema Vera, el director de Oxfam Internacional, tiene un extenso artículo respecto a esto. Acérquese un poquito más el micro, por favor. Y es cierto que nos estamos enfrentando a un problema de acceso a la vacuna, y no solamente de distribución. Pensemos que hay un mecanismo internacional que está fomentado por la Organización Mundial de la Salud, la Comisión Europea y Francia, que es el mecanismo COVAX, que es de acceso a tratamientos, diagnósticos, vacunas, en donde se preveía que un 20% de las vacunas que se iban
a inocular en el mundo iban a ser a través de este mecanismo, ¿no? A día de hoy solamente un 3% se prevé que se va a inocular en países en desarrollo, en países empobrecidos, ¿no? Ha habido un acaparamiento de las vacunas por parte de los países occidentales, los países ricos, como puede ser el Reino Unido, que tiene el doble de vacunas de las que necesita, o como en Europa, ¿no? Que tenemos una previsión de vacunas muchísimo mayor. Y este es el problema del acceso, ¿no? Estamos acaparando vacunas cuando tendríamos que tener una distribución a nivel mundial, ¿no? Hay una pregunta que en este artículo que he hecho referencia leía: ¿quién tiene preferencia en inocularse la vacuna? ¿Una enfermera sudafricana que está en primera línea de batalla contra el COVID o un trabajador de mediana edad que teletrabaja en Estados Unidos? Creo que el concepto debería ser de vacunación universal e internacional, y no solamente tender a un nacionalismo de las vacunas, que lo único que va a hacer es prolongar esta pandemia durante el tiempo, porque la salud de otros países es nuestra salud. Y además va a generar de nuevo esas expectativas que hacen que tantas poblaciones se desangren en su juventud, de hombres y mujeres que buscan en los países ricos un mejor futuro para su familia, ¿no? Exactamente. O sea, estamos hablando estamos hablando de vacunas que son mecanismos esenciales para la supervivencia de las poblaciones. Entonces estamos hablando de algo que es salud universal, ¿no? No podemos atender a todo, digamos, este mercadeo que se está produciendo, porque es absolutamente lamentable. Una última cuestión, Gonzalo Sales, director de la Fundación Juan Ciudad. ¿Cuál es el día a día del COVID en aquellos lugares donde está la Orden de San Juan de Dios? ¿Qué es lo último que está llegando? ¿Cuáles son las peticiones? Bueno, a día de hoy, después de una rápida actuación que hemos tenido en África y en América Latina, creando comités de crisis, etcétera, hemos conseguido preparar a nuestros centros, digamos que protegiendo con materiales de protección suficientes para aguantar una larga temporada, pero también manteniendo la operativa de los centros. Pensemos que en nuestros centros también las personas, los pacientes pagan unas determinadas cantidades por ser atendidos. Estos ingresos han desaparecido porque las personas no querían acudir y había que mantener al personal de los centros, y había que mantener los centros abiertos. Ahora estamos recuperando, sobre todo en África, ya una cierta normalidad en la atención a los pacientes. Digamos que en África más o menos estamos en una situación mucho más tranquila y mucho más cercana a la situación previa antes de la pandemia. Hay algunos países como Sierra Leona donde se está dando un cierto repunte, pero básicamente estamos en una situación mucho más tranquila. En América Latina la situación es complicada, muchísimo más complicada. No estamos consiguiendo parar la pandemia allí. El acceso a la vacuna va a ser de los más tardíos junto a África, salvo en determinados países como Chile y en Argentina. Pero en países como Colombia, Ecuador, Perú, está siendo muy complicada la situación. Entonces estamos manteniendo medidas preventivas, reduciendo al máximo la operativa de consultas externas y operaciones para mantener abiertos nuestros centros para poder tratar el COVID. Bueno, pues más información en la página de Juan Ciudad, esa fundación dependiente de la Orden de San Juan de Dios. Gonzalo Sales, muchísimas gracias por estos minutos para Radio Televisión Diocesanas, para Enfoque. Ojalá y pronto volvamos a hablar, ojalá fuera presencialmente, y sobre todo podamos contar con el testimonio de tantos hermanos y tantos colaboradores de la Orden de San Juan de Dios repartidos por todo el mundo. Muchísimas gracias, buenas noches. Muchísimas gracias a vosotros y por darnos voz también en esta pandemia. Una voz más que merecida. Nosotros nos despedimos en este punto, pero antes les dejamos con nuestro vídeo final, con una reflexión en torno a qué está pasando con las vacunas en el mundo.
A finales del pasado año, Europa y Estados Unidos ponían en marcha intensos programas de vacunación contra el COVID que han tomado forma a lo largo de este primer mes del año 2021. Forma y contenido no exento de polémica. Los contratos más o menos ocultos con las farmacéuticas, el protocolo de vacunación, los grupos prioritarios, quienes se han vacunado sin corresponderles. Pero ¿y África? ¿Alguien ha oído hablar del continente negro, de América Latina y de los países más pobres de Asia? Sin duda, el mejor escenario posible para todos estos lugares sería recibir un volumen sustancial de la vacuna, algo que los más optimistas creen que podría suceder a mediados del 2021. El Papa Francisco ha pedido repetidamente que la vacuna del COVID-19 esté disponible para todos. Hoy, en este tiempo de oscuridad y en este tiempo de pandemia, aparecen muchas luces de esperanza, como el descubrimiento de las vacunas. Pero para que estas hijas puedan disponer de todos, no podemos dejar que los nacionalismos nos impidan de vivir como la verdadera familia humana que somos. No podemos dejar tampoco que el virus del individualismo venza sobre nosotros y nos haga ser indiferentes ante el sufrimiento. No puedo ponerme yo antes que los demás, poniéndome a la ley del mercado y poniéndome sobre las leyes del amor y de la salud de la humanidad. Ruego a todos los responsables, empresas y organismos internacionales que colaboren y que no hagan competencia, que busquen una solución para todos, vacunas para todos, especialmente para los más vulnerables de todas las regiones del planeta. En primer lugar, los más vulnerables, los más necesitados. Mientras el mundo se prepara para luchar contra la pandemia del COVID-19, los responsables políticos y los expertos en salud de África piden equidad y justicia en la distribución de las vacunas para garantizar que el continente no se quede atrás en la lucha mundial contra el coronavirus. La Agencia Sanitaria de la Unión Africana calcula que el coste de vacunar al 60% de la población africana gira en torno a los 10.000 o 15.000 millones de dólares. Sin embargo, con una población de unos 1.300 millones de personas que se enfrenta a una distribución desigual de la vacuna, aumenta la preocupación de que el objetivo de África de inmunizar a la mayoría de su población pueda quedar relegado. Conseguir un suministro suficiente de vacunas en África es, en cierto modo, un reto, porque la mayoría de las empresas que las fabrican tienen sus sedes en los países ricos, pero hay que esforzarse para que África no se quede atrás en la lucha mundial contra el COVID. Así lo ha dicho la Agencia de la Unión Africana. El COVID-19 está afectando a toda la población mundial. No hay razón para que las vacunas se distribuyan en Europa, Estados Unidos y Canadá y no en África. El continente también necesita que su economía se recupere, que los estudiantes vuelvan a la escuela y, sobre todo, que se detengan las muertes. Una vez más, desde los países más pobres se contempla la realidad que viven los países más ricos a través de una pantalla, de un móvil o de una televisión. El COVID no entiende ni de territorios ni de clase social, pero la enfermedad pasa a una factura más cara a aquellos que nacieron en el otro lado del mundo, a aquellos que están al otro lado de la pantalla.